Nosotros a las 8. Buenas noches, amigos de toda la República Dominicana. Es para nosotros un gran placer compartir con ustedes esta entrega de Nosotros a las 8. Juan Taveras Hernández, Georgie Rodríguez. Estaremos conversando hoy con una figura que es habitual y un gran amigo, un entrañable amigo, una figura del país que ha hecho grandes aportes a la conciliación del pueblo dominicano y a la democracia, al fortalecimiento de la democracia a través de Finjus. Ustedes saben que es un habitual, repito, invitado nuestro y que siempre lo hace con todo el gusto y el agrado. El doctor Servio Tulio Castaño Guzmán. Con él vamos a analizar este año que ya está casi finalizando, el 2022, y las expectativas que tiene el país para el próximo 2023, que apostamos sea un grandioso año. Buenas noches. Juan, Georgie, gracias una vez más por la invitación y gracias por presentarme como si yo fuera un concertador. Lo que pasa es que yo creo mucho en el diálogo, o sea, yo hace muchos años que dejé de estar debatiendo y discutiendo con los demás. Yo creo que Platón inclusive no traicionó a Sócrates como discípulo, ni Aristóteles como discípulo de Platón traicionó a Platón. Lo que pasó fue que ellos tenían diferencias de criterio. Y yo sostengo la tesis de que disentir no es malo y que todo se construye sobre la base del diálogo. Y te agradezco que tengas esa visión y de las ideas, porque es a lo que aspiro. Perdóname que yo hago una pregunta muy personal. ¿Esa concertación también se expresa en tu casa? Sí, así es. Yo tengo 3 hijos, imagínate tú, 2 abogados y una economista que está haciendo ahora inteligencia artificial en Stanford. Imagínate con unos niveles de formación más allá que lo que yo tuve a la edad que tienen ellos. Y una esposa que es una leptómana empedernida, imagínate tú, entonces no me queda de otro que no sea el de dialogar con ella. Digo eso porque las feministas chilenas dicen que los políticos chilenos hablan de democracia en la política, en la sociedad, en la calle, pero en su casa no hay democracia. En su casa hay dedocracia. ¿Tú sabes dónde se refleja mucho, real y efectivamente, tu personalidad? En tu ambiente laboral, de cómo tú tratas a los demás. Sí. Sobre todo a los que desde el punto de vista de la jerarquía laboral, tú estás por encima de ellos. Ahí es donde tú puedes evaluar a una persona si real y efectivamente, como ser humano, digámoslo así, sí, es sí. lo que ya te da uno está aspirando, al componente humano. Ahí es que tú valoras el servicio de tu casa, o sea, el trato que tú le ofreces. Evidentemente, y tú hacerle saber a ellos lo importante que ellos son. Es ahí, no es en los medios, ni haciendo programas, no, es ahí. ¿Sabes que tú me estás diciendo eso? Cuando murió doña Rosa, esposa de Hipólito Mejía, una santa. Yo llegué a su casa y encontré a Mecho, Mercedes, llorando, claro. Pero de una manera, hasta escribí un poema, claro, ya Mecho llorando. Y es justamente por eso que decía, porque es que doña Rosa para mí como si fuera mi madre. Bueno, era una santa. ¿Tú entiendes? O sea, quien la conocía, me dice mi hermano Julio Amado, que fue un amigo sempiterno de ella, y compañera o compañeros en el Consejo de la Plaza de la Salud. Así es. Que era una mujer grandiosa, sencillamente grandiosa. Silvio Tulio, ¿qué tal ha sido este año? ¿Qué tal ha sido para la República Dominicana, para la democracia dominicana? Ustedes, la gente de Finjus, de la Fundación Institucionalidad y Justicia, que han estado tan permanentemente en todo el acontecer nacional. Hemos avanzado. O sea, ¿qué tal? Hemos avanzado. ¿No? Hemos avanzado. Incluso ustedes han estado muy involucrados con la reforma policial que ha tenido. No, y no solamente eso, o sea, nosotros estamos también con el Ministerio Público, estamos también con la Suprema Corte de Justicia, estamos ya con un acuerdo que firmamos la semana pasada, o que inauguramos 9 escuelas de formación técnica en 9
recintos penitenciarios simultáneamente, eso nos ha colocado muy de cerca ya a trabajar con el sistema penitenciario. Bueno, hablabas de la policía, pero también con la defensa pública. Estamos ahí en el Consejo Nacional de la Defensa Pública y evidentemente de que hay avances que inclusive yo a sabiendas de que ustedes esa era la pregunta que me iban a hacer y tratando de que como que no se me quedara nada, hice un trabajo que, tú sabes que todos los años la FINJUS hace una publicación. Ya esta es una primicia de lo que eventualmente será la publicación. Pero, por ejemplo, yo quisiera comenzar con el Ministerio Público, porque como es el de los actores del sistema al que desde la sociedad se tiene mayores expectativas, yo debo de decirte que el Ministerio Público ha avanzado fundamentalmente en todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, la parte de dignificar a los miembros de la institución. Aun cuando hay todavía quejas por miembros de fiscales y procuradores de corte, la verdad es que durante este año se le hizo un aumento sustancial a los miembros de esa institución. Esa es una realidad hasta donde se pudo. Te lo digo porque como nosotros estamos, ustedes lo saben, en el Consejo Académico de la Escuela del Ministerio Público, evidentemente de que uno valora ese aumento que se hizo ahí. Como también hay una mayor rigurosidad, eso es evidente, en todo lo que tiene que ver con la persecución de la corrupción. Es decir, ya los expedientes del Ministerio Público, cuando se presentan, evidentemente eso hay que demostrarlo ante el tercero imparcial, que son los jueces. Pero lo que vemos que está presentando el Ministerio Público, evidentemente se sustenta sobre la base de pruebas. Que esas pruebas hayan sido recolectadas de conformidad con el debido proceso, eso es otra cosa. Pero la realidad es que estamos viendo un Ministerio Público que se ha enfocado en lo que es su primera atribución, que es la de investigar, sustentar y defender los expedientes que ella le presenta a la Suprema, al Poder Judicial. Ahora, ¿cuáles son? Y también, evidentemente, de que hay unos retos que son en lo que nosotros tenemos que ya enfocarnos. Por ejemplo, hay que seguir fortaleciendo la gestión administrativa del Ministerio Público. O sea, hay que seguir trabajando en eso, en la parte administrativa. Hay que también crear un instrumento de evaluación de los miembros de esa institución. O sea, nosotros sostenemos la tesis de que los miembros del Ministerio Público deben de ser evaluados permanentemente. Pero esas herramientas hay que todavía aún fortalecerlas un poco más. Porque hemos visto una institución que ha venido cambiando y respecto a lo que son las evaluaciones de desempeño del Ministerio Público, quizás hemos estado haciendo lo mismo, cuando la institución ya por otro camino. Otra cosa que yo creo es la creación de instrumentos de evaluación de titularidad, que lo dije, y también impulsar una gestión que garantice el principio de... la independencia funcional del Ministerio Público hoy en día es una realidad. O sea, ya los miembros del Ministerio Público, y eso lo dice mucho la Procuradora General de la República, ustedes no pueden estar recibiendo órdenes de nadie. Ustedes son, en virtud de lo que establece la Ley Orgánica del Ministerio Público, los responsables de los casos que ustedes investigan. Pero ustedes no pueden recibir órdenes de nadie. Eso antes no era así. Eso antes no era así. Y ese es un paso de avance monumental a lo interno de esa institución. Ahora, ¿qué nosotros tenemos que seguir? ¿Cuáles son los retos, vamos a ver, del Ministerio Público? Mejorar la atención de esa institución hacia el ciudadano. Eso hay que mejorarlo de manera sustancial. Por ejemplo, su relación con las víctimas. O sea, las víctimas muchas veces se sienten que no están representadas en un proceso. Eso hay que buscarle la forma de cómo desde el Ministerio Público ellas se pueden sentir seguras. Por ejemplo,
Mejorar los mecanismos de persecución estratégica para el abordaje de los casos. Seguir fortaleciendo las capacidades de dirección e investigación penal de los miembros de esa institución. Aunque debo de decirte, Juan, ¿tú sabes cuántos miembros del Ministerio Público nosotros graduamos en este año? 400. Que realizaron programas de maestría y posgrado. Considerable número. Considerable. Otra cosa es fortalecer los mecanismos de gestión de la carrera, la matrícula, y ahí hago un mea culpa yo, que soy miembro del Consejo Académico. Eso hay que seguirlo fortaleciendo, aunque reconozco que hemos ido avanzando. Racionalizar la persecución penal, o sea, enfocarnos, no andar tan disperso, sino que focalizar la persecución. Y otra cosa es que yo creo que debe de haber una mayor coordinación entre los miembros del Ministerio Público y el Poder Judicial. Porque ¿qué está pasando? Y ese es uno de los retos de ambas instituciones, incluyendo la defensa pública. Está pasando y llena mucho de preocupación que casos que son debidamente investigados por el Ministerio Público. No me refiero a los casos de corrupción, porque la gente está muy enfocada en los casos de corrupción. Esa es la expectativa. Te estoy hablando de casos de crimen organizado, por ejemplo, tráfico de armas, solicitudes de extradición. Hemos visto que casos que le han tomado al Ministerio Público meses, sucede que las personas que son sometidas se les beneficia con una garantía económica, con una prisión domiciliaria. O por ejemplo, como un caso que pasó, el juez se declaró incompetente por una cuestión de jurisdicción, caso que debiera de revisarlo la Inspectoría del Poder Judicial. Esos casos a nosotros nos están preocupando mucho. Y los casos de solicitud de extradición, que por nosotros no ser, vamos a hablar claro, lo suficientemente fuerte para juzgarlo aquí, hemos tenido que darlo en extradición y crear esa práctica con los Estados Unidos, pero sucede que se nos está complicando frente a una solicitud, se nos está complicando concederla. Vamos a decir las cosas como son, porque eso está preocupando al Estado ya. Quizá el presidente no se meta en eso, porque el presidente entienda que eso sería una intromisión. Creo que por eso, pero eso está preocupando al Estado ya. Mucho. Tenemos que hacer una pausa. Vamos a cumplir con los compromisos que tenemos y regresamos con el doctor Servio Tulio Castaño Guzmán. Continúa viendo Nosotros a las 8. Ya regresamos.